Un gusto también dialogar sobre este tema, sobre el proceso electoral de la jornada de este 2 en el país, sobre los resultados, con nuestro invitado a esta hora de la tarde, Andrés Martínez, doctor, analista político. Vamos a dialogar sobre este tema. Bienvenido, un gusto siempre tenerlo. Habíamos conversado minutos antes con la gobernadora de la provincia de La Suay, partidaria pues del partido oficialista, y ha dicho que van a dar paso a esta paz, a esta armonía que se busca y que se limen ya asperezas para que el Ecuador esté unido. Esa es la aspiración del partido oficialista, pero todavía quedan aún cosas por hacer. La jornada de ayer pues marcó, si podemos decir, un antes y un después, en una campaña, en un torno de una campaña en la que se había hablado en realidad pues que era una campaña del miedo por un candidato al parecerse a Venezuela y el otro también, es decir, estábamos parecidos a Argentina. ¿Cuál es la realidad? ¿Cómo usted avisora el Ecuador ahora luego de las elecciones? Muy buenas tardes. Un saludo a usted, Karina, y a los amigos que nos ven a través de las pantallas de Unción Televisión. Yo creo que lo que sucedió el día de ayer no es más que el corolario de una campaña muy tensa, una campaña electoral muy tensa que no hemos vivido en muchos años. No podemos olvidar que en 10 años no habíamos tenido un balotaje, una segunda vuelta, así que ya muchos no estaban acostumbrados a lo que podía ocurrir. Además, como usted bien lo señala, se dio un contexto especial en el que lógicamente estaba un movimiento oficialista que lleva más de 10 años en el poder versus el resto, ¿sí? Todas esas fuerzas, obviamente, en este caso para la segunda vuelta, lideradas por un candidato. ¿Cuál es el resultado al final de todo esto? Una campaña muy tensa, como nosotros conocemos, se dieron muchas situaciones incluso de corte violento, lo cual desde todo punto de vista tenemos que criticarlo, lógicamente, pero obviamente lo que se queda al final del día es un país dividido propio de un sistema presidencialista de una tradición americana, si vemos a nivel de la región, del todo o nada. El todo o nada es lo siguiente: si yo gano las elecciones, quedo con todo el poder en el Ejecutivo, sin embargo, si pierdo, obviamente no quedo con ninguna representación. Y obviamente el que se queda sin ninguna representación, en el caso ecuatoriano que estamos viendo, si tomamos ya los datos consolidados de más del 99% de las actas escrutadas, cerca del 49% no tendría realmente una representación. Hay muchas críticas y muchos señalan, pues el señor Moreno no va a ser mi presidente. Sin embargo, la respuesta es, esas son las reglas del juego. Así se juega en democracia. Y en democracia unos ganan, otros pierden, y obviamente el que pierde no necesariamente va a sentirse representado. No obstante, yo creo que ahí radican los compromisos y sobre todo los fundamentos a futuro de lo que va a ser realmente, no solo cumplimiento de propuestas, sino también lo que tiene que hacer de hoy en adelante quién va a ser el próximo presidente. El próximo presidente debe buscar una verdadera concertación nacional y una concertación democrática. Y la concertación democrática se logra precisamente a través de 3 elementos. El primero es el diálogo. El segundo es el acuerdo, y el tercero, que creo que son unas líneas rojas que no puede sobrepasar ningún gobierno, es la lucha frontal contra la corrupción. Ahora, usted ha sido bastante claro y específico con lo que acaba de mencionar. En realidad, pues todos los ecuatorianos estamos convencidos de que en democracia unos ganan, otros pierden, pero también hay una delgada línea en el tema de transparencia del proceso electoral, que es lo que ha sido fuertemente criticado desde la primera vuelta, y en este balotaje pues vuelve a repetirse, aparentemente según denuncias ya del partido opositor, que ha dicho se podrían haber invertido los datos que correspondían al candidato Guillermo Lasso al partido oficialista. Ellos piden esta transparencia para que exista esta concertación del nuevo régimen, venga quien venga, como está ya pues indicado por parte del Consejo Nacional Electoral, sería el partido oficialista, para empezar este nuevo gobierno de 4 años renovados y de manera conjunta con el Ecuador. Sería lo mejor en realidad pues abrir urnas, como dicen, apelar. ¿Esto es dable en la parte jurídica, doctor? Bueno, yo creo que es muy importante tener presente una situación que primero solamente se han escrutado el 99%. Van a decir, sí, falta el 1% y esa es la tendencia. Nada. Efectivamente. No obstante, hasta que el Consejo Nacional Electoral, hasta que la Junta Electoral se reúna y proclame oficialmente los resultados, todo se puede presentar, y obviamente el Código de la Democracia, que es obviamente la ley orgánica electoral que se encarga de regular la materia electoral, establece que sí existen unos fundamentos y unos supuestos en los cuales se puede presentar lo que muchos llaman abrir las actas, ¿sí? Las actas, y obviamente el
conteo voto a voto, encerar algunas propuestas, se puede dar siempre y cuando existan, por ejemplo, las inconsistencias, cuando no se logre, obviamente, de las actas que hayan sido verificadas dentro de cada uno de los recintos no sean las mismas que estén dentro de otro. César Monge habría denunciado que hay un comparativo de algunas, sobre todo si no estoy mal, es en la provincia del Guayas, en donde dicen que han tenido delegados. El proceso como tal, es lo que ellos fundamentan, el proceso como tal está controlado por los delegados, pero cuando entra el sistema en el tema de escaneo, podrían haber sido pues revertidos los datos. Y al tener pruebas de esto, ¿valdría como una inconsistencia? Bueno, cuando existen pruebas fehacientes, precisamente cuando se establece que la situación A lógicamente fue cambiada, efectivamente existen inconsistencias. No obstante, a lo que voy es que no por una inconsistencia, 2, 3 o de 20 actas, se puede realizar el proceso de todo. Es decir, comenzar dentro de cada una de las actas específicas y dentro de cada junta específica. No se puede tomar una situación particular, no se la puede tomar como una situación general, entendamos eso, porque se puede distorsionar la situación, que efectivamente, como en todo proceso, pueden existir, ya sea una situación provocada o no, una inconsistencia, pero no se puede generalizar para poder abrir todo el proceso. Sobre todo muchas personas piensan que con las solicitudes que está realizando el partido de la oposición, lo que va a suceder es que el Consejo Electoral va a sacar de cada una de las juntas y comenzar a contar nuevamente. Eso no va a suceder. Lo que sí puede suceder es que en las actas que existan obviamente inconsistencias se vaya verificando, pero por cada denuncia se va realizando cada una de las cosas. No se puede tomar como una generalidad. Ahora, ¿cómo ve usted la realidad actual de nuestro Ecuador en tema económico, el tema de la deuda también, el tema del empleo, que yo creo que esto, tanto en el tema económico como empleo fueron promesas de campaña tanto de un candidato como del candidato oficialista, que sería el virtual vencedor de estas elecciones? ¿Cómo es la realidad a los 4 años? ¿Cómo se ven, cómo se visibilizan? Yo creo que a nivel de gobernabilidad el próximo presidente la tiene bastante difícil. Lo tiene muy difícil y por eso yo lo hacía referencia que una de las situaciones de diálogo y de los acuerdos son fundamentales. Diálogo, por ejemplo, con el sector productivo. Se había ofrecido, obviamente por la oposición, era una promesa total y por parte del oficialismo se había dicho que se va a generar acercamientos. Yo creo que es un tema obligatorio conversar con el sector productivo. Se vienen días complicados para el país y lógicamente si no tenemos el apoyo tanto del sector privado, el sector público lógicamente, y también del tercer sector donde se dé nuevamente oídos a las ONGs, cuando se dé nuevamente oídos a las fundaciones, a la academia, para que entre todos ellos se pueda lograr un verdadero pacto de gobernabilidad donde se pueda trabajar del Ecuador al 2021. Si no se logran esas situaciones, obviamente continuará una política, en este caso del nuevo presidente, alineado solamente con un sector público, con un sector privado divorciado y obviamente con la academia y el tercer sector por otro lado. Si no logramos comunión, si no logramos una comunicación entre ellos, en este caso yo creo que va a tener una situación complicada de gobernabilidad del próximo presidente. Ahora, ha sido evidente, esto ya para finalizar, doctor, ha sido evidente la división, la polarización del Ecuador entero pues en este tema de campaña y de esta manera, ¿cómo llegar a consensos más allá de los ofrecimientos de este proceso que se instaura, si es que todavía existen inconsistencias o existen pues denuncias, ya que si es que habría una cercanía tan estrecha entre los dos candidatos, como se habló hasta el propio Consejo de Participación Ciudadana habla de un empate técnico, mientras no se tranquilicen y no se calmen los ánimos, hasta el próximo 24 de mayo, en donde tiene que posesionarse un nuevo presidente, vendrán, según lo que ha dicho, y esperamos que nosotros siempre apelamos a la paz, a la armonía y a vivir pues en total tranquilidad y democracia, pero ya se anuncian huelgas, se anuncian manifestaciones, se anuncian vigilias, el Consejo Nacional Electoral, mientras esta situación de calma no se manifieste, puede haber una conmoción social si esto no se torna en realidad pues con resultados que vayan a unir a los dos sectores. Yo creo que aquí es fundamental el trabajo que debe hacer en los próximos días el Consejo Nacional Electoral, donde demuestre claramente una situación de transparencia dentro de sus procesos, así como en la toma de sus decisiones, donde escuche a los dos lados. Yo creo que es momento, por ejemplo, de que se escuchen lógicamente las
denuncias en este caso que existen, y si existe total transparencia y si no ha sucedido nada, es tan claro como irlo demostrando poco a poco. Situación que generará sin duda en la ciudadanía, va a generar mayor calma, paz, y obviamente, como lo habíamos señalado, que en una situación de la democracia a veces se gana, a veces se pierde, y lógicamente si se ha llegado a perder, pero saber que se perdió dentro de un proceso con unas reglas justas y donde existió un control y una transparencia efectiva. Muchísimas gracias, siempre un gusto tenerlo, el doctor Andrés Martínez, analista político. Hemos en pocos minutos en realidad analizado la situación que atraviesa nuestro país. Le invito, doctor, a usted y a nuestros amables televidentes. Tenemos una nota de lo que fue justamente este tema político, la jornada de ayer, y es que ya el partido oficialista, pues nosotros hemos visto existen criterios divididos por los resultados electorales, pero mientras tanto el binomio del movimiento Alianza País, conformado por Lenín Moreno y Jorge Glass, virtuales ganadores de la presidencia de la República y vicepresidencia respectivamente, aparecieron en el pretil de Carondelet para celebrar su triunfo, aprovechando ya el habitual cambio de guardia militar que se realiza cada lunes. Junto a ellos, los candidatos electos de Alianza País, miembros de la campaña electoral, ministros de Estado y el propio presidente Rafael Correa, pues junto a Moreno y Glass, se tomaron de los puños y levantaron los brazos para realzar su victoria electoral. Mientras la gente los avivó con sus gritos de respaldo, adornaron de esta manera los balcones del Palacio Presidencial con banderas del Ecuador. Vemos hay imágenes de lo que fue el cambio de mando que se dio pues en esta jornada, en este lunes, como siempre se lo hace en la capital de la República, y pues ahí podemos ver cómo se desarrolló esta jornada, en donde ya el partido oficialista, conjuntamente con el presidente saliente y el virtual ganador, según datos del Consejo Nacional Electoral, Lenín Moreno, estarían desde el Palacio de Carondelet saludando a todos, a todas las personas, sobre todo a quienes son sus seguidores, ¿verdad?, del partido de gobierno. Así se desarrolló este lunes, y vemos, son imágenes que tenemos a esta hora de la tarde de lo que fue pues el saludo central que hizo este binomio Moreno-Glass, celebrando la victoria electoral en el cambio de mando, esto en el Palacio de Carondelet. Entre aplausos y gritos también a favor del partido oficialista se desarrolló esta jornada, iniciando esta nueva semana del mes de abril, luego ya de tener los datos casi al 99% escrutados por parte del Consejo Nacional Electoral. Bueno, y existen criterios divididos, en realidad diversos sectores de lo que fue la jornada electoral de este 2 de abril, que va a ser histórica para el país. Los concejales de Cuenca, Javier Barrero, oficialista, Iván Granda, que fue justamente ahora es independiente, sostienen que el diálogo debe ser fundamental en el nuevo gobierno. Esto con el objetivo de tener una hoja de gobernabilidad que abarque a todos los sectores del país. Barrero además aseguró que el movimiento estará vigilante de los resultados electorales. Que cambiarse. En esa misma... El concejal Javier Barrera y director cantonal de Alianza País agradeció al pueblo ecuatoriano por el apoyo brindado al binomio Lenín Moreno y Jorge Glass en las pasadas elecciones, que le dan el triunfo para ocupar el sillón de Carondelet. Lenín Moreno va a ser el presidente no de una organización política, va a ser el